Eh, Buenos días a todos. Estamos en nuestra segunda sesión de Estadística 3. Voy a empezar ahorita ya voy a empezar a compartir la pantalla y a comentar de qué se va a tratar ahora. Nomás antes de empezar con los temas, solo quería verificar quiénes no lograron entrar al Edpuzzle. Yo le voy a decir ahorita qué pasó con algunos que tengo aquí un listado de quienes no han visto, entonces quiero saber si es porque no lograron entrar o si por algún motivo como más técnico no lo hicieron, ¿no? Entonces yo tengo acá eh, que tenemos que Carmen Itzel, Pablo Roberto, Samuel Juárez, Hiromi y David son los que no han visto nada. Entonces quisiera saber si es porque tienen algún problema o porque simplemente pues, no han realizado la actividad. Son 1, 2, 3, 4, 5. De todos los que están en el Google Classroom, ellos serían los que no han realizado la actividad. No sé Am, si, yo ¿sí? lo intenté hacer desde antier, Uh-huh. pero me pedía acceso. Entonces ya me dieron mi correo institucional con el que entré a Classroom. También intenté ingresar con ese y no me permitía. ¿Te verificaste que sí estuvieras dada de alta como estudiante en el Edpuzzle Sí. con esa cuenta? Creo que eso no. Lo Eh, checo ahorita. sí, tienen que verificar que cuando entren al Edpuzzle tengan la misma cuenta de políticas, ¿no? Ok. Porque es como igual. Y entonces, pero bueno, digamos que tenemos eh, buena, eh, buena aceptación, o sea, tenemos pues de 31 estudiantes que tengo yo acá en, que tengo acá en el Google Classroom. Hay 31 compañeros dados de alta en el aula de Google Classroom, pues solo 6 no lo han realizado. Entonces, no sé, nomás déjennos saber si es una cuestión técnica o sea, porque si han visto algo, yo voy a ver, aunque sea que hayan entrado y no lo hayan terminado de ver, lo que sea, yo voy a poder, o sea, yo ahorita checo quién sí lo ha visto y quién no. Entonces, bueno, ahí quedamos pendientes, por favor. Es, si llegaran a tener algún problema con la contraseña o algo, lo podemos verificar, ¿no? Bueno, eso es como el anuncio parroquial antes de entrar a la clase. Vamos a empezar con la sesión ya hoy. Y bueno, vamos a empezar ya con el repaso, ¿no? Dijimos de que íbamos a hacer un repaso. Este repaso intenta hacer como una síntesis de varias cosas importantes que pienso eh, que son necesarias antes de empezar bien nuestra clase, ¿no? Vamos a empezar primero con un repaso de conceptos básicos de estadística, ni siquiera tengan que ver tanto con la inferencia. Luego vamos a empezar con un repaso de probabilidad e inferencia. Vamos a llegar a las distribuciones muestrales. No sé todavía si vamos a llegar al teorema del límite central, porque la clase está un poco larga y dependiendo de cómo avancemos, ¿no? Pero más o menos ya vamos a empezar con esos conceptos básicos de la inferencia, ¿no? Y entonces, ¿qué es la inferencia y cuáles son sus pasos?
Normalmente nosotros lo que tenemos son ciertas preguntas y una población a la cual estamos estudiando. En general, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar un proceso para seleccionar una muestra, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito en nuestro tema 4. Pero normalmente cuando ya hacemos una muestra, vamos a tomar información sobre esa muestra y vamos a analizarla. Y ahí es cuando empieza la estadística descriptiva, ¿no? Como en esta segunda parte de acá, aquí sería ya nuestra estadística descriptiva. Quiero ver si acá. Ahí estaría toda la parte que ustedes tendrían que ya tener muy clara de estadística 1 se hace en ese espacio, ¿no? Recuerden, por favor, de poner sus nombres completos como en los usuarios para que podamos registrar bien su asistencia. Eso ahorita que acaba de entrar alguien, lo recordé. Luego, entonces nosotros, después de hacer la estadística descriptiva, vamos a irnos hacia la inferencia, ¿no? ¿Y qué hacemos en la inferencia? Pues en la inferencia vamos a querer ya no decir cosas solo que afecten a la muestra, sino que podamos hablar de la población. Y esto es bien importante para la sociología, ¿no? Tal como ustedes lo vieron en cuando lo van a ver en la lectura de Fernando Cortés que les hemos dejado de tarea, pues van a ver que es un elemento central, ¿no? Para la sociología poder hablar de toda la población, de toda una sociedad, ¿no? Y claro, una vez que nosotros hacemos ese ejercicio de intentar hacer algo sobre la población, pues vamos a querer saber qué tan confiables son esas inferencias que hacemos, ¿no? No es lo mismo decirles, bueno, yo les puedo decir que la intención de voto, por ejemplo, que es como algo que se oye muchísimo, está para las próximas elecciones, está para Trump, pensemos, entre un 40 y un 50%. Y entonces usted me va a decir, bueno, pero de 40 al 50% está fuerte. Probablemente alguna otra casa encuestadora que hizo una muestra más grande, otro tipo de selección, puede decir, bueno, la intención de voto está entre el 40 y el 43, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir viendo la confiabilidad de la inferencia, que tiene mucho que ver con qué tanto nosotros vamos a poder establecer un intervalo donde decimos que hay una probabilidad más asociada, más alta, que esté ahí el parámetro de la población. Y entonces eso es como el proceso que vamos a hacer en estas primeras 3 unidades de nuestra clase, ¿no? Me pueden detener en cualquier momento, recuerden que pueden tomar la palabra, que pueden también hacer comentarios, no solo preguntas, y recuerden que en esta clase no exigimos que a estas horas de la mañana nos muestren su cámara y no vamos a hacer como la profesora esta que ha salido en las noticias, ¿no? Bueno, entonces, algunos elementos muy básicos de, ahí está. Todavía me estoy acomodando a esto del pizarrón del Zoom. Algunos elementos muy básicos, ¿no? Entonces, yo les decía que tenemos una población de todo lo que vamos a estudiar y de ahí seleccionamos una muestra. Pero cuando nosotros seleccionamos una muestra, esa muestra va a estar compuesta por individuos. Sobre esos individuos nosotros vamos a hacer las mediciones. Y normalmente esas mediciones tienen que ver con características de la población. Y esas características de los individuos van a ser variables, siempre y cuando varíen, ¿no? Y esto es bien importante porque luego tenemos que ustedes tienen que tener claridad de que lo que están estudiando varía entre los individuos y esto tiene que ver con una estructura de pensamiento que quizás no es tan fácil de tomar en cuenta, porque yo, por ejemplo, hoy que sí vamos a hacer un trabajo final, ustedes a veces proponen, ¿no? Pues yo quiero ver la importancia del PIB en las emisiones de CO2.
perfecto, ¿no? Y entonces me dicen, pues sí, pero aquí tengo el PIB y el PIB está a nivel nacional y las informaciones sobre CO2 está a nivel estatal. Y entonces yo les digo, pero pues no tienes el PIB. No, claro, ahí lo tengo, pero tienes un PIB para todos los estados. Ah, dicen. Entonces en realidad, por ejemplo, estaríamos en una situación donde quizás una de esas dos cosas que ustedes quieren estudiar no es una variable, porque no varía a lo largo de los individuos, ¿no? Que están estudiando. Si ustedes están estudiando, por ejemplo, estados, ¿no? Las características, y cuando quieran hacer relaciones entre variables, las características tienen que variar a lo largo de los individuos, ¿no? Y esto parece una obviedad, pero en serio que cuando ustedes están planteándose a veces investigaciones, no tienen claro de si quieren estudiar al gatito, ¿no? O si quieren estudiar a dos gatitos, o si quieren estudiar realmente al mismo gatito a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta el dibujito que les pongo acá. Y así, por ejemplo, nosotros aquí todos somos humanos. Eso no es una característica que cambia entre todos nosotros. Entonces eso no sería una variable, ¿no? Y parece una obviedad que la variable varía, pero es fácilmente olvidable, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que vamos a llamar como unidad experimentales, ¿no? A los individuos o objetos sobre los cuales medimos las variables, ¿no? En este caso, pues sería el gatito, ¿no? Del gatito podríamos medir si el gatito es gatito o gatita, cuál es la edad, el color, todas esas cosas que pudiéramos medir, el peso, la altura, son las variables, ¿no? Y las estamos midiendo sobre cada gatito, ¿no? Y entonces, eso que nosotros hacemos de medir se llama medición, os valga la redundancia. Es cuando realmente el proceso en el que yo registro ese valor, donde yo senté al gatito en la báscula y anoté cuánto pesaba, eso es una medición, ¿no? Y cuando yo tengo un grupo de mediciones, esos son los datos con los que nosotros trabajamos, que pues en general pueden ser muestras o pueden ser de la población, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a poder tener datos que son muestrales y datos que son poblacionales. Pero también los datos, además de poderse distinguir entre cuáles son de muestras y de poblaciones, también se van a diferenciar en términos de cuántas variables nosotros tenemos. Normalmente nosotros trabajamos con datos multivariados porque los ejercicios que nosotros hacemos en campo son bien caros, ¿no? Y entonces como que alguien toca nuestra puerta y que solo nos pregunten, hola, ¿usted tiene luz? Y se va corriendo, ¿no? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? En general nos preguntan muchísimas cosas, entonces casi todos los datos que nosotros vamos a utilizar, conjuntos de datos como bases de datos, van a ser multivariadas. Pero bueno, si tuvieran menos variables, o si tuviera una, serían univariados, y si tuvieran varios, solamente dos serían bivariados, ¿no? También estas variables pueden clasificarse de acuerdo a lo que están midiendo, ¿no? Y entonces vamos a tener que hay variables cualitativas o lo que nosotros llamamos atributos que no se pueden medir numéricamente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sobre el gatito estamos preguntando el color del gato, ¿no? Bueno, me van a decir, sí se puede, los colores se pueden pasar a una escala RGB, no sé qué, bueno, pero en general, digamos que igual no sabemos, no podemos ordenar los colores y decir que un color es mejor que otro en términos generales, ¿no? Quizás personales sí, pero entonces podríamos decir, bueno, la característica del color del gato, ¿no? Esa es una variable cualitativa. Y en cambio, ¿no? Cuando nosotros tenemos el peso, la altura del gato, vamos a tener variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas pueden ser discretas, es decir,
que son finitas o contables, no tiene que ver con que no sean chismosas, sino que nosotros podamos no dividir los elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos gatitos ha tenido el gatito? ¿No? Ningún gatito ha tenido medio gatito, ¿no? Entonces, entonces podríamos decir que eso es una variable finita, ¿no? Y es contable y es discreta, ¿no? El número, por ejemplo, el número de hijos es una variable finita, ¿no? Y las continuas que pueden más bien tener diferentes divisiones entre sus valores, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto, no? Otra manera en que nosotros lo podemos ver es que tenga que ver con las escalas de medición, ¿sí? Las escalas de medición tienen que ver con los niveles en los que yo he establecido que voy a medir esa variable, ¿no? A veces puede ser una decisión que tome el investigador propia, pero muchas veces también tiene que ver con la naturaleza propia de la variable. Por ejemplo, ¿no? Hay variables que son por naturaleza dicotómicas, o sea, no hay manera en que yo pueda ponerle una escala, ¿no? Por ejemplo, ¿se murió o no se murió? Nadie se medio muere, ¿no? Nadie medio vota, ¿no? Hay variables que por su propia naturaleza del fenómeno son ya de por sí dicotómicas, ¿no? O que son nominales. Pero existen otras que a veces puede ser una decisión del investigador de saber cómo le va a poner la escala. Por ejemplo, ¿no? Yo podría medir el ingreso, ¿no? Y entonces a la gente le podría preguntar, ¿usted gana más o menos que la canasta que dicta Coneval para ser pobre? Y entonces eso sería una medición del ingreso, pero en escala nominal, ¿no? Ahora, yo podría hacer mi propia escala de, por ejemplo, cuando en muchas encuestas, por ejemplo, en la ENOE, en México, preguntan en lugar, porque la gente no quiere decir cuánto gana, ¿no? Y entonces preguntan en escalas ordinales, les dicen, mire, usted, ¿cuántos salarios mínimos gana, ¿no? Entre este y este y este y este, y entonces las personas se colocan en un intervalo. Y eso es una escala ordinal, ¿no? Luego también tenemos, más bien que podríamos preguntarle directamente a las personas, ¿y usted cuánto gana? ¿No? Y que me diga con pesos y centavos cuánto gana. Y eso ya sería una escala de intervalo, ¿no? Entonces, esa escala de medición es bien importante porque a mí me va a establecer, este cuadro se ve así bien feíto, porque es de un texto muy viejito y muy clásico que a mí es además si han tomado clases conmigo, seguramente no es primera vez que lo ven, ¿no? Este cuadrito es de la teoría de la escala de la medida de Stevens del 46, o sea, es un texto viejito. Pero una de las cosas que yo creo que hay que retomar muy claramente es que él dice, bueno, ¿cuáles son las operaciones que yo puedo hacer según las escalas? Y esto es bien importante porque parecen obvias, pero luego pasan que me quieren sacar medias de colores, ¿no? Porque cuando ya estamos en la parte más práctica que nosotros vamos a iniciar en un par de semanas y que vamos a iniciar justo con estadística descriptiva, como el programa les va a poder hacer una serie de operaciones, ustedes piensan que las pueden hacer, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ya vamos a ver que ustedes no van a poder sacar una media, o sea, de las variables cualitativas, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? Y además, a mí lo que me gusta es que él dice que nosotros podemos ir como acumulando todas estas operaciones en la medida que nosotros vamos avanzando en la escala, ¿no? Por ejemplo, saber cuántas personas ganan más o menos de la canasta de pobreza, yo lo podría hacer independientemente de cómo yo haya hecho esta escala. Entonces, puedo ir como sumando, ¿no? Una tabla de frecuencias de los valores posibles de una variable, yo la puedo sacar para cualquier tipo de variable, ¿no? Tanto para las cualitativas como para las cuantitativas. ¿Se va a ver bien feo para la cuantitativa? Claro que sí, pero no es imposible, ¿no? O sea, digamos, no es completamente incorrecto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. En el caso de la variable que normalmente nosotros
las juntamos, que se llama de intervalo razón. Lo que cambia ahí es que nosotros vamos a poder hacer un cierto tipo de estadísticas que tiene que ver con la determinación de cocientes y sobre todo con el coeficiente de variación, que no todas las variables lo pueden hacer porque esto tiene que ver con los valores que tenga la media. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda hasta el momento. No. Ahí tengo 2 no, 5 nos, 6. Perfecto. Están despiertos. Yo sé que pueden traerse su cafecito. Porque yo dije, bueno, es viernes a las 7. Perfecto. Entonces, vamos a hablar también un poquito de organización de la información, ¿no? Ya hablamos que yo tengo al gatito sobre el cual hago las mediciones, ¿no? Y puede ser que yo tenga mucha suerte, que realmente lo que yo quería estudiar eran los gatitos, ¿no? Entonces, eso es una suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte en cómo se ha recogido la información, que tiene que ver con quién es el informante, la unidad de información, y otra con la unidad de análisis, con la unidad que yo quiero analizar. Capaz yo no quería estudiar a los gatitos, quería estudiar realmente parejas de gatitos, ¿no? Entonces, para poder utilizar la información de una base de datos que esté a nivel individual, pues voy a tener que hacer operaciones, ¿no? Y entonces esto es sumamente importante cuando nosotros vamos a utilizar la información secundaria, ¿no? En general, nosotros vamos a trabajar acá con 3 bases de datos, ¿no? En este curso. Vamos a trabajar con una encuesta que son como chiquitas y que nos van a caber fácilmente en nuestro programa del RStudio Cloud. Vamos a trabajar con la COVID, que fue una base que ya INEGI la presentó pegadita, que es la encuesta telefónica que hizo INEGI. Ustedes saben que por la contingencia se detuvieron muchos procesos, entonces lanzó un par de productos nuevos, entre esos la encuesta de COVID que las sacó en abril, ¿no? Y entonces es una encuesta un poco más chiquita. Vamos a trabajar con otras bases que son que están en Excel, que son del Instituto Mexicano de la Competitividad, que son de índices de competitividad internacionales, que vamos a tener 41 países, y el índice de competitividad estatal, que vamos a tener para los 32 estados de la República. Entonces son bases chiquititas, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestras bases, nosotros tenemos que pensar cuál es la unidad de análisis, sobre quién se está haciendo las medidas, ¿no? Y un poquito también para mostrarles la variedad de unidades de análisis que podemos tener en los análisis estadísticos, es que también se presentan estas 3 bases con las que vamos a trabajar, ¿no? Pero, digamos, hoy a veces nos queda tiempo de levantar algún tipo de información y nosotros hacer la información más ad hoc que quisiéramos después de un proceso de operacionalización de variables, pero pues ahorita no vamos a tener la oportunidad de hacer eso. Cuando nosotros usamos información que otras personas han diseñado, debemos de revisar exhaustivamente los manuales. En este caso, como yo conozco un poco las fuentes, probablemente pues empecemos y la carguemos sin que ustedes hayan leído tanto, pero digamos que es un mandamiento de no cargo la base hasta que leí, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa que no entendemos muy bien y no entender y tener el programa estadístico abierto es como un poco peor, ¿no? Entonces, porque se vuelve un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Siempre tener a la mano los manuales, los documentos metodológicos y tener a la mano el codebook. Si ustedes están haciendo su base de datos, el codebook o libro de códigos, que es donde yo digo, mire, esta variable en la base de datos se llama P1. P1, entonces le pongo un nombre a la otra variable. O sea, ¿qué es P1? ¿No? Podemos poner la pregunta o algún otro nombre. Entonces, y además, como si P1 está codificada como 1 y como 2, el 1 es sí, el 2 es no. Eso es un libro de códigos, ¿no?
Y sobre todo, tener claro cuál es su unidad de análisis. ¿Sí? En este caso, nosotros no vamos a estudiar otras fuentes de información más complejas, pero hay bases de datos que tienen varias unidades de información que se llaman unidades de información heterogéneas. Y en general, cómo se recoge la información en las encuestas de hogares es de ese tipo, ¿no? Más o menos vendría siendo algo así, ¿no? Ahí tenemos... esta es una base de datos bastante compleja que tiene que ver con la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, donde lo que nosotros tenemos en la documentación de INEGI es que tenemos esto que se llama un modelo de relación, ¿sí? ¿Qué hace esto? Cuando ustedes a veces descargan bases de datos de INEGI, van a ver que realmente son varias bases de datos. Y ustedes dicen, hemos sido engañados, yo quería bajar una base de datos y ¿por qué tengo 5? ¿No? Es porque INEGI nos va a dar una basecita que cada una se va a ver, si nosotros pudiéramos verlas, es como abrir un Excelito, ¿no? Una pequeña hoja de cálculo, ¿no? Donde cada una de estas va a tener un renglón, ¿no? Que va a significar elementos diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener esto, y se llaman tablas en el lenguaje como más de base de datos y de procesamiento de la información. Entonces, por ejemplo, la tabla de viviendas, ¿no? Cuando nosotros la abrimos, lo que vamos a encontrar ahí es que cada renglón representa una vivienda. Y entonces normalmente en estos diagramas de relación, lo que nos van a poner acá es que cada renglón va a tener un identificador único, que nos va a dar cuenta de a qué nivel se está recogiendo la información, ¿no? En este caso nos dice que hay un identificador único de vivienda, ¿no? Luego hay otra tabla que se llama hogares. La vivienda es el espacio físico, la infraestructura, ¿no? Pero dentro de una vivienda pueden haber varios hogares, ya sea que porque uno vive en un cuarto, otro vive en otro cuarto, o simplemente porque la definición operativa de hogar tiene que ver con que se haga un presupuesto común entre un grupo de personas que residen en una vivienda. Entonces, si aquí ustedes tienen roomies o algo así y no comparten el gasto de ir al súper, probablemente lo que ustedes tienen es que cada uno de ustedes es un hogar autónomo, ¿no? Entonces, pueden haber varios hogares en una vivienda. Incluso aquí por eso ponen una P, porque aquí nos dice que esta es una relación de uno con varios, es decir, en una vivienda pueden haber varios hogares. Luego hay otra tablita que se llama de población, que es, bueno, dentro de cada hogar hay una persona y entonces voy a tener información de cada una de las personas que son parte de ese hogar, ¿no? Entonces aquí, si ustedes ven, se va modificando el número de variables, porque aquí es, pues mire, este vive en la vivienda 1 y este es el hogar 1 de la vivienda 1. Y aquí esta es la primera persona del primer hogar de la vivienda 1. Entonces se van añadiendo variables, ¿no? En nuestro caso, con la COVID, esta información ya viene pegada, ¿no? Porque es una encuesta más del tipo individual porque se hizo por teléfono. Pero si ustedes después quieren revisar otro tipo de bases de datos, se van a encontrar con este tipo de modelos, ¿no? Y digamos, en el INEGI lo que pasa es que también hay información sobre los ingresos, ¿no? Entonces, porque una persona puede tener un trabajo, el tío le manda remesas, entonces una persona puede tener diferentes tipos de ingresos, una persona puede tener diferentes gastos, una persona puede tener diferentes trabajos, ¿no? Desgraciadamente en nuestra sociedad se da mucho la multiactividad y así sucesivamente. Esta es como una de las bases más complejas que existen. Por ejemplo, este es el diagrama de relación de otra encuesta que a ustedes les gusta mucho, porque cuando les pongo a hacer, en estadística 1, a veces les pongo a hacer un pequeño reporte sobre encuesta, y esta es la ENVIPE, que es la encuesta de victimización de violencia, digamos. Esta, digamos, es más sencilla, ¿no? Si ustedes ven, esta es mucho más sencilla, pero por lo general casi siempre tiene vivienda, hogares y personas, ¿no? Eso es como los elementos básicos de una encuesta de hogares. Pero todo esto es para que ustedes
piensen un poquito, ¿qué es esa línea cuando ustedes van a abrir su base de datos? Y eso es una cosa que tienen que tener bien clara, porque les va a ser mucho más fácil plantear relaciones entre variables si ustedes tienen claridad qué es lo que están midiendo, ¿no? Y bueno, hoy vamos a seguir con ya los elementos, digamos, estos eran como intro a la intro a la intro, ¿no? Y esto sí ya es una introducción a la inferencia, ¿no? Cuando yo les comentaba que nosotros podíamos decir, bueno, la intención de voto para Trump está entre 40 o 50, y yo dije y mencioné una palabra muy importante. Dije, un intervalo donde yo digo que es más probable que pueda estar el parámetro que estoy estudiando de la población. La inferencia, sin duda alguna, nos lleva un poco a revisar también el concepto de estadística, ¿no? ¿Sí? Y cuando nosotros estudiamos la probabilidad, ¿no? Es que nosotros sabemos que hay elementos que quizás de manera individual no pueden ser predichos, pero cuando nosotros estudiamos muchas veces un fenómeno, sí podemos predecirlos, ¿no? No, se dice que hay realmente pocas cosas aleatorias por eso, ¿no? Porque realmente, quizás individualmente, por ejemplo, cuando ustedes tiran una moneda, no van a, o sea, por algo se usan los partidos de fútbol, por algo dicen, bueno, tiramos aquí una moneda, ¿no? Porque no sabemos individualmente cómo va a salir. Pero si nosotros tiramos esa moneda muchas veces, podemos saber que la mitad de las veces, o sea, podemos predecir que la mitad de las veces va a salir águila y la otra mitad va a salir sol, ¿no? Entonces realmente hay pocas cosas que no podemos hacer ese proceso, ¿no? Quizás lo único que se ha encontrado que es realmente, y que por el momento que realmente no sabemos si después esto se va a mantener así, es en la mecánica cuántica, ¿no? En cuando estamos estudiando los electrones, ¿no? Los electrones alrededor de los átomos, sí parece, o todavía no hemos encontrado un patrón que realmente se pueda predecir, ¿no? Los quarks, ¿no? Y bueno, Einstein dijo que nunca creería que Dios jugaría a los dados, ¿no? Pero lo chistoso es que según todo lo que Einstein nos dejó, se crea la teoría cuántica y justo con eso vemos que realmente sí existen procesos aleatorios. Pero bueno, esa es una discusión ya más filosófica, ¿no? Entonces, yo les comentaba, ¿no? Que este ejemplo de tirar una moneda, ¿no? Nosotros vamos a revisar que vamos a, o sea, que no podemos predecir un fenómeno individual, pero hay gente que se ha dedicado a tirar monedas a lo largo de su vida, ¿no? Entre esos, el conde Buffon, ¿no? Que la tiró 4.040 veces, y de esas 4.040 veces, le resultaron 2.048, le salió heads, que sería como, no sé, cuando hablo de monedas yo siempre tengo ahí una confusión porque como... Es, es cara, ¿no? Ajá, pues sí, pero es cara, porque para mí es cara y cruz, pero para ustedes es águila y sol. Entonces, bueno, alguna, le salió alguna, y y bueno, llegó a una proporción de 0.50 por 69. Carl Pearson, que es un amigo que vamos a seguir muy de cerca, porque nos ha dado mucho a la estadística, ¿no? Hizo lo suyo y la tiró 24.000 veces, ¿no? Y también le salió ahí. Y esta historia es un poco más triste, ¿no? Porque el matemático John Kerry, que, mientras estaba encarcelado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, la tiró 10.000 veces y también tuvo una proporción muy cercana al 0.5, ¿no? Entonces, los fenómenos aleatorios individuales no los podemos predecir, pero cuando ya estudiamos y hacemos varias veces eso, sí lo vamos a poder predecir. Y sí, y podemos pensar más allá de tirar monedas, ¿no?
Cuando nosotros seleccionamos una muestra, la muestra tiene que ser aleatoria. Y cada vez que seleccionamos a un individuo, si eso tiene un componente aleatorio, estamos haciendo un experimento una vez, ¿no? No sé si hasta aquí todo quedó claro. ¿Todo quedó claro? Aquí tengo un chequecito, un sí. Vale, ya tengo 8, 10, 11, 13, 14. $19.32. Reviso el chat. Lo que pasa es que cuando reviso el chat y solo veo el sí, no sé si lo acaban de escribir. Ah, ya me salió la hora. Ahí está. 7:45 y ahorita son las 7:45. Ahí está. Entonces, bueno, aquí, entonces es lo que yo les decía. Llamamos a un fenómeno aleatorio si los resultados individuales son inciertos. Pero aunque sea aleatorio, va a haber una distribución regular de esos resultados en un gran número de repeticiones. Y la probabilidad de cualquier resultado de un fenómeno aleatorio va a ser la probabilidad de veces que el resultado se produciría en una muy larga serie de repeticiones. O lo que en estadística vamos a conocer en lenguaje estadístico como a largo plazo, que es una cosa medio rara. Los estadísticos, cuando dicen algo se repite muchas veces, dicen a largo plazo, ¿no? Como que si fuera de tiempo, ¿no? Parece raro, pero es algo que se usa, ¿no? Y entonces, esto que tiene que entonces más o menos, nosotros en estadística descriptiva utilizábamos mucho el concepto de frecuencia relativa, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un histograma de frecuencias relativas, ¿no? Entonces, normalmente en estadística descriptiva usamos gráficas y medidas numéricas para describir los conceptos, esos conjuntos de datos que por lo general eran muestras, ¿no? Entonces teníamos que podíamos medir con qué frecuencia se presentaba el valor de cierta variable, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y eso funciona tanto para las variables cuantitativas como cualitativas, ¿no? ¿Cuántas personas de mi muestra salieron por el pan ayer? No, tantos. ¿Cuántas personas de mi muestra tienen 25 años? ¿No? Entonces eso yo lo puedo transformar en una frecuencia relativa, ¿no? Porque es el número de veces que se presenta el valor de esa variable, el valor específico de una variable entre el total de personas que yo entrevisté, ¿no? Eso es una frecuencia relativa. Pero ¿qué pasa cuando n se va volviendo muy grande? Que en términos matemáticos decimos que n tiende al infinito, ¿no? Entonces, esa frecuencia relativa que nosotros tenemos, entre más grande sea n, más va a tender a la probabilidad, ¿no? Eso es entonces, cuando nosotros hablamos ya en términos de probabilidad, cuando incluimos a la probabilidad, entonces vamos a poder pasar de la muestra a la población, ¿no? Digamos que esta es la tríada perfecta, ¿no? Muestra, población y probabilidad. Entonces, cuando n se va haciendo más grande, entonces lo que era frecuencia relativa para la muestra se va a volver en probabilidad, ¿no? La probabilidad que de una población el 5% salió a comprar pan, ¿no? Porque yo entrevisté a todos y el 5% salió a comprar pan ayer. Entonces la probabilidad de que alguien salga a comprar, de que alguien haya salido a comprar pan ayer es el 5%, ¿no? Cuando yo entrevisto a toda la población, estoy ya hablando en términos de probabilidad. Y esto tiene que ver con un tipo de probabilidad que se llama la probabilidad frecuentista, ¿no? En general, nosotros vamos a tener dos tipos de probabilidad, que es la probabilidad clásica, o que también se llama a priori, ¿no? Que está basada en que nosotros tenemos un juego justo, ¿no? Y la frecuencia relativa, la probabilidad frecuentista o a posteriori, se da cuando yo ya realicé el experimento. Entonces, vamos a ir combinando un poquito de los dos, ¿no? En general, nosotros, porque vamos a trabajar con
con bases de datos que ya hicieron el experimento de seleccionar a una persona y hacer una medición sobre esa persona, por lo general nosotros nos movemos más por este lado, ¿no? Sin embargo, hay elementos que son que yo puedo establecer de antemano acerca de cómo se comportan ciertos fenómenos, ¿no? Como lo mismo, ¿no? De tirar un volado. ¿Por qué tiramos un volado? Porque sabemos que hay un 50-50 probabilidades de que salga un águila o salga un sol, ¿no? Por eso lo usamos. Y eso yo lo sé y lo estoy diciendo y ahorita no he tirado ninguna moneda, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad clásica. Yo puedo establecer cuál es la probabilidad basado en que esta moneda es una moneda que no, pues una moneda normal, que funciona normal, ¿no? Que no pesa más de un lado, que no está sesgada. Entonces, si yo asumo eso, ¿no? Entonces estoy tomando en cuenta la probabilidad clásica. Y hay otro tipo de probabilidad que se está avanzando ahorita muchísimo más con el desarrollo de paquetes estadísticos y disposición de grandes cantidades de información, que es la personal o bayesiana, ¿no? Es que nosotros vamos a incluir información que ya tenemos para establecer las probabilidades. Esto no lo vamos a ver, ¿no? Hay cursos muy especializados sobre estadística bayesiana y seguramente los pueden encontrar más en el IMAS que en las ciencias sociales, ¿no? Pero para que ustedes sepan que pues hay otra manera en también cuando estamos introduciendo información sobre que ya sabemos cómo ha pasado el fenómeno o información acerca de valoraciones que alguien hace porque ya sabe cómo funciona el fenómeno, se puede hacer para establecer la probabilidad y se puede hacer con cosas estadísticas bien complejas. Parecería como diferente, ¿no? Parecería que lo bayesiano, al ser personal, al ser subjetivo, debería de ser más fácil, ¿no? Pero no, todos los acercamientos bayesianos sí son un poco más complejos y tienen que ver muchísimo, muchísimo con la información que tenemos disponible. Entonces, nosotros en general vamos a tener un fenómeno, una variable que vamos a llamar aleatoria, ¿no? Y a a los valores posibles de nuestra variable aleatoria, le vamos a asignar una probabilidad, ¿no? O sea, porque cuando yo tiro una moneda, yo puedo obtener, puedo obtener águila o sol, ¿no? Y entonces cada uno tiene el 50% de probabilidades o 0.5 probabilidad. Y entonces eso ya que tengo ahí es un modelo discreto de probabilidad. Porque acabo de enumerar las probabilidades de todos los resultados individuales de mi experimento. Y esas probabilidades están en un número entre 0 y 1 y suman exactamente 1. Entonces este es mi modelo más sencillo de probabilidad. Entonces, la probabilidad de cualquier evento va a ser la suma de las probabilidades de los resultados que componen el evento. El evento es tirar la moneda, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo tiro la moneda? Pues me puede dar águila o me puede dar sol. También vamos a tener modelos de probabilidad continuos, ¿no? Los modelos de probabilidad continuos tienen que ver con que yo estoy midiendo una variable que no es discreta, ¿no? Entonces, que puede tomar valores, digamos, que tienen que ver con cocientes, con fracciones. Entonces, por ejemplo, como la temperatura, como el peso, como ese tipo de cosas. Entonces, yo puedo seleccionar al azar una cantidad de personas y entonces establecer, ¿no? Bueno, qué valores posibles puede tener esta persona, por ejemplo, de ingreso en México, ¿no? Y entonces vamos a tener ahí unos valores que van a oscilar entre 0, ¿no? De alguien que no tenga ingresos, hasta slim, ¿no? Más o menos, ¿no? Que va a ser una millonada, ¿no? Entonces, eso, como yo lo puedo partir chiquitito, chiquitito, entonces eso me va a dibujar una curva suave, ¿no? Y entonces vamos a pensar ya más en términos de curvas. Y bueno, como hay muchos modelos y muchas cosas pasan igual, ¿no? Entonces, pues se han desarrollado una serie de modelos de probabilidad,
¿no? Y aquí está un ejemplo de todos los modelos de probabilidad que existen, ¿no? Y cómo se relacionan. Miren, aquí está, por ejemplo, una distribución uniforme discreta, una beta binomial, la binomial, que es quizás una que ustedes se acuerden un poquito, la Bernoulli, ¿no? Tal vez se acuerdan un poquito de sus clases de estadística, y la normal estándar, y luego hay otro montón, pero si ven, todas están bastante relacionadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, la binomial se puede, si ustedes ven aquí hay unas flechitas, esto significa que se puede aproximar, unas flechitas así como, con, con espacios, ¿no? Porque se puede aproximar una binomial a una normal, ¿no? La normal se puede transformar en una normal estándar, y ahí andan todas, y todas van a tener mucho que ver, ¿no? Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en dos distribuciones básicas, la binomial y la normal, ¿no? Sobre todo, incluso más la normal estándar, ¿no? Que es esta versión de todos los valores estandarizados de una variable aleatoria, ¿no? Básicamente eso vamos a hacer. Pero bueno, mucho hablar de monedas, y entonces vamos a hacer un ejercicio para que se despierten, para que no solo me oigan hablar. Ya les voy a poner acá. ¿Qué vamos a hacer? Ahí ustedes, solitos en su soledad, van a tirar, busquen una moneda y luego ponen aquí y cuando ya hayan tirado la moneda, acá voy a poner nombre, Águilas, Sol. De esas 10 monedas, ustedes me van a poner cuántas águilas y cuántas sol obtuvieron. Entonces, van a hacer este ejercicio. Si no tienen una moneda cerca y no quieren ir a despertar a nadie porque es muy temprano, yo lo sé, vamos a, les voy a regalar acá. Hay algo que simula tirar una moneda. Entonces, les voy a poner también estos aquí en el WhatsApp, que luego pensé, si usamos el mismo WhatsApp, vamos a despertarlos de la noche. Ni modo. Ahí está. Alguien se cayó. Entonces, ¿cómo quedamos que era cara y cruz para águila y sol? Bueno, ahí no importa. Porque no sé ustedes, es que solo ustedes en el mundo tienen águila y sol. Y yo cuando siempre doy clases de esto, siempre tengo problemas, porque digo cara y cruz. Según yo, la cara es el sol. Bueno, a mí me hace mucho sentido que la cara sea el sol, porque es el sol
Y tiene cara, no sé. Pero el águila también tiene una cara. Cierto. Sí, sí, cierto. Sí. Pero el sol tiene una cara más grande, dice Jimena. Es un buen punto. Ahí vamos. ¿A alguien le salió 9 águilas? Sí, Abigail, podemos poner tus resultados. Con gusto. Sí, Angélica, también si puedes poner tus resultados en el chat, también los podemos poner. Dice Angélica que le salió igual que Abby. Ya estaban los de Abby puestos Ok, y ya están los de Angélica. perfecto. A mí esto me parece así como bien del futuro, que todos estén trabajando encima de... Se va viendo aquí todos los que estamos en el, en el archivo. A veces soy una viejita que se emociona así como. Samantha creo que también quiere que le pongamos su resultado de 7 águilas y 4 soles. Ah, pero entonces hiciste 11. Pero está bien, no pasa nada. Luis Roberto, ¿cuántos soles tuviste? Luis Roberto Zúñiga, solo tenemos las águilas.
Perfecto. ¿Ya estamos todos? ¿Alguien falta? ¿Ya? Ya estamos todos, toditos. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? Primero, de recordarnos un poquito la distribución binomial, ¿no? Que decíamos que en la distribución binomial, si ustedes se acuerdan de sus clases de estadística 1, eso se supone que se ve en estadística 1, nosotros tenemos una variable que puede tomar dos valores y alguna puede ser considerada un éxito y la otra un fracaso, y repetimos esto muchas veces, ¿no? Entonces, vamos a hacer águilas y cuántos soles hay. Miren ustedes, bien sesgadas sus... tenemos 291 tiros, ¿no? Entonces, más o menos, pero aquí, por ejemplo, Brenda Carolina que le dieron 9, 9 contra 1, eso es un poco raro, esa moneda estaba un poco extraña, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Ay. La proporción de águilas y de soles, ¿no? Esto nos salió un poco raro, muchachos. ¿Por qué? ¿Por el 291? O sea, porque acaba en 1. No, nos salió raro porque tendríamos que estar más cerca del punto 5. Ah, Yo creo que por ahí, no sé qué pasó con los soles en este ejercicio, Le pero, daba definición de cara al sol, ajá, cruz. sí, ¿no? Puede ser, pero bueno, en teoría lo que queríamos hacer con este ejercicio es como un poquito decir, bueno, no somos Carl Pearson, no somos John Kerridge, pero, pero más o menos podíamos como dividirnos la talacha, ¿no? En realidad, pues tendríamos que ser el mismo lanzador y la misma moneda como para tomarlo en cuenta, pero bueno, aquí nos sumamos, ¿no? Los unos con los otros. Pero no sé qué pasó con los soles en esta distribución. Debería estar un poquito más cercano a 0.5, ¿no? Normalmente como que en 120 ya empieza a acercarse un poquito más, ¿no? Pero si ustedes ven, o sea, ustedes no pueden predecir qué les da, pero cuando hacemos este experimento muchas veces sí lo podemos predecir, aunque aquí algo pasó con los soles. Igual, bueno, iba a decir Ana que siguiendo la teoría, si ampliamos el número de casos de tiros, en teoría nos deberíamos acercar cada vez más a un 50-50. Exactamente. Entonces, no es de que ya para siempre va a ser 0.5 para soles y 0.4 para No, cara. no, pero es que por ejemplo aquí hubo gente que tenía unas monedas un poco raras, como Regina y Brenda, ¿no? Que les dio muy de lo primero y menos de los segundos. Entonces, bueno, por ahí puede ser la definición de cara o cruz, que capaz la tendríamos que haber controlado. Ahí les cuento cómo me va con los de la tarde. Entonces, para que veamos si mejoró o no, o si también hay otro problema de los soles, es que hoy el día está muy oscuro. Entonces, pero en teoría, ¿no? Nos deberíamos de ir acercando a esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de distribuciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos un experimento que se realiza muchas veces, entonces nosotros, en estas monedas muy extrañas que hemos lanzado, ¿no? Existe un 58% de probabilidad que
que de águila y 0.4 probabilidad de que de sol. Probablemente en este caso no estamos ante monedas que sean completamente insesgadas, ¿no? Sino que tenemos una moneda un poco sesgada. Entonces, nosotros podemos establecer, por ejemplo, podemos sacar a partir de los experimentos, podemos sacar distribuciones de probabilidad. Y con esta información, ya ahorita vamos a volver de nuevo a ella, pero ahorita vamos a hablar un poquito de que estos elementos que nosotros tenemos, podemos a partir de experimentos definir variables aleatorias. Y las variables aleatorias van a tener diferentes formas, ¿no? Y las variables aleatorias en general nosotros le vamos a dar unos valores a nuestras variables, y estas variables van a tener asociadas, como dijimos cuando hablamos de modelos de probabilidad, ciertos niveles de probabilidad. Y así como nosotros analizábamos de manera descriptiva cualquier elemento que fuera de frecuencia relativa, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un histograma, nosotros revisábamos al menos estas 4 cosas, ¿no? La forma, si era simétrica o en forma de campana, ¿no? En este caso la de nosotros está un poco más para allá. Si habían outliers, ¿no? Que son medidas inusuales o inesperadas. Y dónde estaba el centro y la dispersión, que esto es la media y la desviación estándar. Pero hoy que nosotros estamos hablando con elementos de probabilidad, ay, ¿qué le pasó a esto? Ay. Vamos a utilizar las letras griegas, ¿no? Nosotros vamos a utilizar siempre las letras griegas cuando... Ahí está. Las letras griegas están ahí cuando estamos hablando de la población. Y cuando nosotros ya dijimos que estamos hablando en términos de probabilidad, vamos a hablar de la población, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener poblaciones, ¿sí? Y las poblaciones van a estar descritas por sus distribuciones de probabilidad y los parámetros. En general, nosotros les dije que íbamos a trabajar con 2 tipos de distribución. Una que ahorita ya vimos un poquito y que vamos a volver a este ejercicio en un par de minutos, que tiene que ver con la población binomial, ¿no? La población binomial es este tipo de experimento donde nosotros tenemos una variable categórica que puede obtener un éxito y un fracaso, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando este tipo de poblaciones que llamamos binomiales, la distribución va a estar determinada por el parámetro P. ¿Cuál es el parámetro P? Es la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, eso va a determinar cómo se comporta una población binomial. En el caso de las poblaciones cuantitativas, nosotros vamos a utilizar la normal, ¿no? La distribución normal es esta famosa campana de Gauss, ¿no? Que todos quizás tenemos una imagen mental. Y esa campana de Gauss está básicamente descrita por 2 parámetros, que es la media y la desviación estándar. ¿Por qué son tan importantes las distribuciones para describir mi población? Porque esas distribuciones, si yo digo, bueno, esta población sigue este modelo de distribución de probabilidad, entonces yo voy a poder llegar a esos parámetros, pero a nivel de la población, aunque yo tenga una muestra, ¿no? Como no conocemos los valores de los parámetros, normalmente hacemos inferencias sobre estos parámetros, ¿no? Cuando yo dije ahorita, bueno, la probabilidad, dije, de que nos salga águila es 0.64, yo estaba haciendo más o menos una inferencia, ¿no? Tomando en cuenta el tamaño de mi población. Claro que ahí me hace falta a mí agregarle la confiabilidad a esa inferencia que yo estoy haciendo. Entonces, de nuevo, ¿no? Hay que recordar que la población en el estudio estadístico, cuando nos veamos en sociodemografía,
la población la vamos a estudiar de otra forma. Es un grupo de personas sobre las cuales queremos información y la muestra es esa parte chiquitita que nosotros recogemos. Vamos a utilizar una muestra para sacar conclusiones sobre toda la población y un diseño de muestreo va a describir exactamente cómo se elige esa muestra, ¿no? En el proceso de elaboración de conclusiones sobre una población, que nosotros tenemos esa información, se llama inferencia, ¿no? Y, como ya les dije, toda esta triada que tenemos, muestra, población, probabilidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos algún elemento aleatorio, ¿no? Al seleccionar nuestra muestra, estamos haciendo un experimento. Y eso nos va a servir para dos cosas fundamentales. Una, para eliminar el riesgo de selección, por lo mismo de que el comportamiento aleatorio se nos hace intuitivamente como justo, ¿no? Si yo les digo, pues le voy a arreglar un punto al que mejor me cae, van a decir, esta profesora tan nepotista, ¿no? Pero en cambio, si yo digo, voy a rifar un punto, usted no pondrían tanta objeción a eso, ¿no? Porque intuitivamente se nos hace justo porque el azar aparece como justo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces, esto elimina el sesgo de selección, ¿no? No es lo mismo que yo le pregunte a todos mis amigos que tengo alrededor y que se parecen mucho a mí sobre lo que piensan de alguna situación. Y digo, es que yo voy a hacer, ya hice mi bonito cuestionario, hice un Google Form, y entonces lo voy a pasar a mis amigos, ¿no? No, bueno, eso es un muestreo por conveniencia, ¿no? Y eso tendrá que ver mucho más con el análisis cualitativo que con el cuantitativo, ¿no? No van a poder hacer inferencia de las cosas. Eso es un pequeño acercamiento, puede servir como diagnóstico. Hay nuevas formas de tratar de llegar a algún tipo de información a partir de muestreos por conveniencia, sobre todo para poblaciones muy específicas, y esto se basa más en análisis de redes, y entonces, pero digamos, eso son otras aplicaciones, pero en general nosotros vamos a preferir mejor que yo diga, bueno, voy a seleccionar al azar, ¿no? ¿A quién le paso mi encuesta? Que a pasársela a mis amigos, ¿no? Por eso no crean en las encuestas de Twitter, ¿no? No crean siempre hay que revisar, o sea, cómo es un muestreo aleatorio, o sea, no crean, o sea, si no hay un componente aleatorio al momento de seleccionar la muestra, pues es muy difícil que no haya un sesgo de selección, ¿no? Entonces, el muestreo aleatorio primero nos sirve para eso, ¿no? A mí siempre me gusta dar el ejemplo, pero ahorita es muy temprano, de una sopa de mariscos, ¿no? Así muy rica. Me gustan mucho los camarones, perdón, soy de costa, ¿no? Si yo tengo mi sopa y pues normalmente pues toda la carne se va para abajo, ¿no? Y si yo la agarro, pues al principio me va a salir puro caldito, ¿no? O sea, las chances de que me salga a mí el camarón son poquitas. En cambio, si muevo la sopa, ¿no? Y me sirvo mi poco de sopa, pues ahí ya tiene un poquito más de todo lo que representa la sopa, ¿no? Entonces, si yo no muevo la sopa, lo que me voy a tomar es una sopa que no tiene nada que ver con la sopa de verdad, ¿no? Que tiene todos los ingredientes, sino que es puro caldito, pues no le voy a hacer justicia a la sopa, ¿no? Y luego puedo decir, ay, no, esta sopa está bien fea, pero simplemente no la moví, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con tratar de que nosotros tengamos una muestra donde tengamos chance, al menos, de agarrar diferentes cosas de nuestra población. Pero la otra gran razón por la que nosotros vamos a querer usar nuestro muestreo aleatorio es para poder aplicar las leyes de probabilidad, ¿no? Y ahorita intentamos replicar, pero no nos salió tan claramente, la ley de los grandes números, y otro elemento que vamos a estudiar muchísimo es el teorema del límite central, que como los que ya llevaron clases conmigo ya saben que eso es una pregunta básica y que seguramente en alguna guía ya se les va a preguntar que ustedes expliquen con sus propias palabras
el teorema del límite central o el teorema central del límite, como ustedes gusten. Entonces, en general, nosotros vamos a tener parámetros y estadísticos, ¿no? Ya dijimos que vamos a usar letras griegas, por eso ahí está teta. Pero, también, si ustedes ven, vamos a ponerle gorritos cuando estemos hablando de que estamos calculando algo para la muestra, o si tiene ya el nombre específico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la media, vamos a hablar de mu como parámetro y de x barra como estadístico o estimador. Pero cuando estemos haciendo como cosas generales, vamos a hablar de teta, ¿no? Y eso para mostrarles las siguientes diapositivas, ¿no? Aquí está un poquito explicada la ley de los grandes números. Aquí se hicieron también muchas veces un experimento que en este caso se parece un poquito al que hicimos nosotros, pero se hizo con un dado. ¿Qué se estableció? Aquí se tiró el dado 1000 veces y se obtuvo el promedio de esos tiros, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí van todos los promedios de los tiros de esos dados. Al principio salía como medio raro, y en la medida en que vamos haciendo más tiros, el promedio se va estabilizando. En el promedio que nos daría la probabilidad a priori, ¿no? Si todos y cada uno de los elementos del dado tienen la misma probabilidad de salir, ¿no? Si el dado no está cargado o no es una moneda muy extraña como la que tenemos, nosotros tendríamos que aquí tengo mi dado. Si la variable aleatoria es lo que me sale en el dado, la probabilidad de que tome este valor es de 1/6, ¿verdad? Y todas tienen el mismo valor, ¿no? Esto ya es un modelo de probabilidad porque si ustedes ven, esto me suma 1. ¿Sí? Y entonces, para yo tomar en cuenta mi valor esperado, el valor esperado es que yo puedo multiplicar cada uno de los valores de mi variable aleatoria por su probabilidad asociada. Entonces voy a multiplicar x por p de x. Y voy a multiplicar esto por esto. Bueno, en realidad lo va a multiplicar este bonito programa. Y si yo sumo esto es el valor esperado. ¿Sí? Es 3.5, ¿no? Que si ustedes ven, el valor esperado es lo mismo que decir el promedio cuando todo vale igual, ¿no? El valor esperado es el promedio, en buena parte, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo de nuestra presentación, empezaron a tirar el dado, así como nosotros tiramos monedas, muchas veces, ¿no? Y entonces fueron obteniendo los valores que les daban el dado y fueron sacando los promedios de las veces que se tiraban, ¿no? Entonces ustedes ven, después de cierto tiempo, esto se estabiliza en el promedio, ¿no? Que era 3.5, ¿no? Y entonces esto es lo que nosotros llamamos la ley de los grandes números, que va a tener dos componentes, ¿no? Normalmente hay una ley débil y una ley fuerte. En este caso, nosotros decimos que la ley de los grandes números establece que si yo tengo una sucesión infinita de variables aleatorias independientes que tienen el mismo valor esperado y una varianza, entonces el promedio x barra converge en la probabilidad de mu si yo lo hago muchas veces, ¿no? Esa es como la manera matemática muy horrible, pero la manera en cómo se puede ver es esa, ¿no?
Entonces, esta es la ley que nos va a justificar la interpretación intuitiva de decir que el valor esperado de una variable aleatoria es el promedio a largo plazo al hacer nuestro muestreo repetitivo, ¿no? Nosotros pasamos de tener esto que nosotros sabemos ya por a priori, ¿no? De que el valor esperado era 3.5. Si nosotros vamos haciendo eso muchas veces, pues vamos a obtener ese 3.5, ¿no? Se va a estabilizar. Cuando n tiende al infinito, yo puedo decir que el valor esperado de esa variable aleatoria es el promedio a largo plazo de ir haciendo cada vez más y más y más muestras, ¿no? De ir seleccionando más y ir haciendo cada vez más experimentos, ¿no? Esa es la ley de los grandes números y esa es la primera cosa que a nosotros nos sirve para poder hacer inferencia, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo, seleccionando una muestra y estamos midiendo y nosotros queremos acercarnos a eso que está en la población, que nosotros sabemos que es esta estabilización, ¿no? Ay. No sé qué le pasa a mí. Y entonces, lo que nosotros hicimos aquí con el águila y sol, esto de acá también puede ser considerado un promedio, ¿no? ¿Sí? Y esto es un elemento que quiero que revisemos así un poquito, porque lo que nosotros tenemos acá, en estos datos que nosotros tenemos, es que teníamos el águila, ¿no? Teníamos el sol. Yo puedo asumir que una es un éxito y la otra es un fracaso, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo le puedo colocar el valor de 0 a lo que es un fracaso y el valor de 1 a lo que es un fracaso, ¿no? Y entonces esto de acá, si ustedes ven, lo puedo tomar en cuenta como un promedio también. Voy a ponerle este otro colorcito. Ahí está. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo un promedio, yo sumo todos los valores y los divido entre n. ¿Qué fue lo que hice aquí? Sumé todos los valores y los dividí entre n, ¿no? ¿Sí? Este, por ejemplo, acá es el promedio cuando el sol es éxito, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque a la hora de que nosotros hagamos inferencia, muchas veces nos vamos a partir de la idea que cuando yo tengo una población de tipo binomial, si yo eso lo traslado a un lenguaje donde hay solo ceros y unos, ¿sí? Yo puedo decir que el promedio de una variable DOMI es una proporción, ¿no? Y eso va a ser utilísimo, ¿no? Entonces acá, el promedio de una variable DOMI se llaman así en inglés, ficticia le llaman, ficticia, o indicadora, también creo que le dicen, es una proporción, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo aquí es el punto 41, ¿no? Es el promedio de cuando el sol es lo que yo estoy considerando un éxito, ¿no? Y entonces es la proporción de éxitos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, acá digamos con el dado, nosotros teníamos un valor numérico que iba del 1 al 6 y el promedio era 3.5, ¿no? De lo que nos sale en los lados del dado. Pero en este caso, en la moneda, ¿no? Solo tenemos dos posibles resultados y entonces siempre vamos a asociar a uno como el éxito y lo que vamos a hacer en general es inferencia sobre esa proporción de éxitos, ¿no? Y entonces vamos a tener una P, que es la proporción de éxitos en la población, y una P gorrito, ¿no? Porque dijimos que los gorritos iban a ser los estimadores, los estadísticos. La P gorrito va a ser la proporción de éxitos que yo tengo en la muestra. No sé si hasta aquí ha quedado claro. Un poquito, más o menos. ¿Todo claro? Sí, 4 sí. Regina nos dice que sí en el chat. Entonces tengo 16 sí
y muchos que están dormidos, quizás. Sí, todo claro. Gracias. Entonces, esa es la ley de los grandes números, ¿no? Entonces, nos va a servir porque nosotros vamos a tener promedios, porque vamos a trabajar con variables cuantitativas, pero incluso si nosotros tenemos variables de tipo binomial, también, porque podemos considerar a la proporción como un promedio. Y eso es importante que ustedes ya lo vayan como tomando en cuenta para que no sientan que es tan diferente hacer, hacer algo con respecto a un promedio o una proporción, ¿no? Entonces, cuando yo tengo proporciones, también puedo aplicar la ley de los grandes números. Entonces, este ejemplo que nosotros pusimos acá era una simulación que se hizo con un dado y el que intentamos hacer, que nos salió un poco fallido porque yo quería que nos saliera más cerquita del punto 5, era con respecto a una población binomial, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros vamos a tener medidas descriptivas numéricas, que dijimos que les vamos a poner su gorrito, que se llaman estadísticos. Ahora, ¿sí? Como nosotros, al hacer el proceso de selección de muestra, ya dijimos que era súper importante, y creo que a todos nos quedó claro por qué es tan importante el muestreo aleatorio, entonces nosotros lo que vamos a tener es que en realidad cuando nosotros hacemos un muestreo aleatorio, estamos abriendo ahí como el mundo, los mundos paralelos. No sé, ¿por qué? Porque cuando yo tiro por ejemplo, si yo tiro un dado, ¿no? Me pueden salir, era igualmente probable que me diera cualquiera de las 6 opciones del dado, ¿no? Cuando ustedes tiran sol, es igualmente probable que cuando ustedes tiran una moneda, que les dé sol o que les dé águila. Pero cuando yo tomo una muestra, en realidad solo estoy tomando una muestra, ¿no? O sea, cuando yo selecciono a mi muestra, ¿no? En ese momento yo seleccioné a esa muestra, pero por el mismo componente aleatorio, yo podría haber seleccionado una muestra completamente diferente, ¿no? Pero fue una cosa del azar, ¿no? Por ejemplo, si yo diseño una estrategia donde yo tengo que seleccionar al azar cierto número de estudiantes de cada salón, ¿no? Yo digo, y vengo y digo acá, y selecciono al azar, y entonces agarro un generador de números aleatorios y digo el quinto que esté en la lista, ¿no? Y entonces, el número aleatorio que me salió fue 5, y entonces yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, le toca a David, ¿no? Y entonces, pero eso es porque lo hice, pero si yo en ese mismo momento, pero por el mismo proceso aleatorio, a mí me podría no haber dado 5, me podría haber dado 7, y entonces le toca a Elric, no a David, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la muestra es completamente diferente, ¿no? O sea, porque yo, en lugar de haber entrevistado a David, voy a entrevistar a Elric. Entonces voy a tener datos diferentes, ¿no? Entonces, los estadísticos van a ser diferentes en términos de que yo tengo muestras diferentes. O sea, yo cuando incorporé este elemento aleatorio, estoy generando todos estos mundos alternativos donde pude haber entrevistado a Elric, o pude haber entrevistado a David, o pude haber entrevistado a Hiromi, dependiendo de qué selección me diera lo aleatorio, ¿no? Entonces, eso se llaman distribuciones de probabilidad para cada uno de los estadísticos, ¿no? O sea que yo me imagino un mundo donde todas las muestras han sido tomadas, ¿no? Y cómo se comportaría nuestra población, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a tener son las distribuciones muestrales, y me equivoqué, y esto va aquí primero. Ahí está. Y entonces, vamos a hacer un ejercicio en grupo. Ahorita los voy a partir en varios grupos. Y entonces, ¿qué me van a hacer? Acá, lo voy a escribir acá. Vamos a hacer este ejercicio de hacer todas las muestras posibles de una población. Yo tengo una población de valores 7, 5, 3 y 2, ¿no?
que pueden ser, no sé, las veces a la semana que se baña unas personas ahorita en la pandemia, ¿no? Una se baña todos los días, otra solo. Otra se baña 5, otra 3 y otra 2 de plano, ¿no? Entonces, en grupos van a primero encontrar todas las muestras posibles de tamaño 3, o sea que es cómo ustedes seleccionarían 3 de esa muestra de 4, y 2, encontrar las medias de cada una de las muestras. ¿Sí? Y entonces, ahorita vamos a dividirnos en grupitos hacia el azar. También para que conozcan un poquito, yo sé que interactúen con sus compañeros. Y se pueden dividir el trabajo y entonces vamos a hacer esta cosa, ¿no? Creo que tengo que dejar de compartir mi pantalla para mandarlos a grupo. Sí. Y entonces voy a hacer los grupos, voy a hacer, ¿cuántos somos? 32, para que hayan 4, 32 menos 3, para que hayan al menos 4 en cada grupo. Tengo que hacer 7. Hola, ya poco a poco se van a ir incorporando para que cerremos la sesión y el martes vamos a ver los resultados. Si lo terminaron en su grupo, pues qué bueno, si no, inténtenlo terminar ustedes de manera individual. Ya poco a poco se van a ir incorporando el resto de compañeros y el martes lo discutimos, pero bueno, este también fue un ejercicio para ver cómo vamos a trabajar en grupo en estas mini salas. Bueno, creo que ya volvimos todos, hoy sí. Bueno, este fue un ejemplo de cómo vamos a trabajar en grupo. A veces vamos a tener este tipo de actividades donde, porque una de las cosas que es muy triste de esta versión en línea es que no tengan ustedes chance de hablar con sus pares, ¿no? Vamos a seguir con este ejemplo el martes y bueno, vamos a terminar porque ya justo ya son las 9 y pues ustedes se tienen que ir a otra clase. Nos vemos el martes, chicos.
Muchas gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Suerte a todos.